Hoy quiero invitarles a abrir su corazón y a escuchar con mucha atención una historia que, sin duda, los dejará profundamente conmovidos. Una historia que no ocurrió hace siglos ni en tierras lejanas, sino que pudo haber pasado en el corazón de cualquier comunidad como la nuestra, donde la fe se vive día a día y donde la devoción a San Judas Tadeo sigue siendo una luz que ilumina los caminos de quienes se sienten perdidos. Imagínese usted, por un instante, estar en una procesión sencilla, de esas que reúnen al pueblo entero. Las campanas de la iglesia suenan suavemente, los fieles caminan con velas en las manos, y en medio de todos avanza la imagen de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, el amigo fiel en las tribulaciones más duras. La atmósfera está llena de oraciones, de súplicas sinceras, de lágrimas y de esperanza. Pero entre la multitud, había alguien que no compartía esa devoción. Una mujer, conocida por su carácter fuerte, por su orgullo y por su resistencia a todo lo sagrado. Muchos en el pueblo la llamaban Marta, y aunque no era mala de corazón, su lengua era rápida para burlarse, para despreciar y para ridiculizar aquello que otros consideraban santo. Marta no creía en los milagros, no aceptaba la intercesión de los santos, y se refería a San Judas Tadeo como si fuera tan solo una figura vacía de yeso. Ahora bien, ¿qué mueve a una persona a rechazar con tanta fuerza lo que otros aman con tanta devoción? Quizás heridas del pasado, quizás decepciones, quizás un corazón endurecido por el sufrimiento. Lo cierto es que Marta había cerrado la puerta a la fe, y cada vez que escuchaba el nombre de la Virgen María o de San Judas Tadeo, respondía con burlas que herían el corazón de los creyentes. Y fue en aquel día, cuando la procesión pasaba por la plaza principal del pueblo, que ocurrió lo inesperado. Marta, con voz alta y despectiva, comenzó a lanzar palabras de blasfemia contra San Judas Tadeo. Frente a todos, se atrevió a desafiar lo sagrado, a ridiculizar la fe de sus vecinos y a cuestionar el poder del santo. Sus palabras fueron tan duras que el murmullo de las oraciones se detuvo por un instante. El silencio se apoderó de la multitud. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada, otros levantaron los ojos al cielo pidiendo paciencia. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, algo sobrenatural sucedió. La voz de Marta comenzó a quebrarse, sus palabras se cortaron en seco, y lo que salió de su garganta fue un murmullo ahogado que pronto se convirtió en un silencio absoluto. Marta había quedado muda. Sí, hermanos y hermanas, muda. Aquella mujer, que tanto había usado su voz para blasfemar, de repente se encontró atrapada en un silencio inexplicable. Imaginen la escena, la mujer tocándose la garganta desesperada, los ojos abiertos por el miedo, tratando de gritar, de hablar, de justificarse, pero ningún sonido salía. El pueblo entero quedó impactado. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. ¿Era un castigo? ¿Era una advertencia? ¿Era una señal divina? Lo único cierto es que ese momento cambió la vida de Marta y la de todos los presentes para siempre. Los médicos que luego la atendieron no encontraron explicación. Su garganta estaba sana, sus cuerdas vocales intactas, pero no podía pronunciar palabra alguna. El diagnóstico era un misterio, un enigma imposible de resolver desde la ciencia. Pero los fieles no dudaban. San Judas Tadeo había intervenido. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente profundo de esta historia, porque no se trata solamente de un silencio impuesto, sino de un proceso de transformación interior. Marta, en su desesperación, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había hecho y dicho contra la fe. Por primera vez en su vida, experimentó el peso de sus palabras, el dolor que había causado y la soledad de vivir sin esperanza. Durante noches enteras, Marta lloró en silencio. No podía hablar, pero en su corazón comenzó a formarse una oración. Una oración que no necesitaba sonido, que no requería voz, porque salía directamente del alma. Y esa oración fue dirigida a quien antes había despreciado, a San Judas Tadeo, el santo al que tantas veces había insultado. Hermanos, este testimonio nos recuerda algo fundamental. Dios no quiere nuestra condena, sino nuestra conversión. Y muchas veces, incluso en lo que parece un castigo, se esconde una oportunidad de salvación. Marta lo entendió, y su silencio se convirtió en camino de encuentro con Dios. El milagro no fue solo que perdió la voz al blasfemar, sino lo que vino después. Porque en medio de ese silencio obligado, Marta aprendió a escuchar. Escuchar el clamor de los que rezaban, escuchar el murmullo de las velas encendidas, escuchar el latido de su propio corazón que pedía perdón. Y fue así, en una noche de lágrimas frente a la imagen de San Judas Tadeo, que lo imposible ocurrió. Su voz regresó. Pero no volvió como antes. Sus primeras palabras no fueron de burla ni de soberbia,
sino de agradecimiento y de fe. Gracias, San Judas Tadeo. A partir de ese instante, Marta se convirtió en testigo viva del poder de Dios y de la intercesión de San Judas. Su vida cambió para siempre, y su testimonio se expandió, tocando corazones que necesitaban creer nuevamente en los milagros. Por eso, hoy les comparto esta historia con el corazón abierto. No para señalar, no para juzgar, sino para recordar que la fe es un regalo y que los milagros siguen ocurriendo entre nosotros. Porque cuando menos lo esperamos, cuando todo parece perdido, San Judas Tadeo aparece para mostrarnos que lo imposible se hace posible, y que Dios siempre tiene la última palabra. Antes de comenzar con esta historia que conmoverá tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. San Judas Tadeo guarda bendiciones únicas y poderosas para ti, y no queremos que ninguna de ellas pase desapercibida. Si no te suscribes ahora, podrías perder la oportunidad de recibir estos mensajes de fe que pueden transformar tu vida, y tal vez no encuentres este canal tan fácilmente otra vez. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte nada, porque al final de este vídeo compartiremos una oración profunda y milagrosa, dedicada especialmente a todos los que forman parte de esta familia de fe. Cada nuevo suscriptor es una luz que se enciende en esta gran cadena de esperanza y oración. Tú no estás aquí por casualidad. San Judas te ha traído hasta este momento porque quiere obrar un milagro en tu vida. Únete ahora a nosotros, porque la fe que compartimos es más fuerte que cualquier dificultad, y juntos mantendremos viva esa llama de esperanza que nunca se apaga. La mujer que se burlaba. En cada pueblo hay historias que marcan la memoria colectiva. Historias que se transmiten de boca en boca, que se comentan en las plazas, en los mercados, en las cocinas familiares mientras se comparte un café caliente. Historias que parecen simples rumores, pero que, con el paso del tiempo, se convierten en testimonios vivos de algo más grande, de algo que supera lo humano. Y la historia de Marta es precisamente una de esas. Marta era una mujer de mediana edad, conocida en su comunidad no solo por su carácter fuerte, sino también por la manera en que hablaba de la fe. Mientras la mayoría de sus vecinos encontraba consuelo en la oración, en las procesiones y en la devoción a los santos, ella se mantenía al margen, criticando, cuestionando y hasta burlándose. Para muchos, era una mujer trabajadora, una vecina correcta en sus deberes cotidianos, pero con un corazón endurecido frente a lo espiritual. Desde muy joven, Marta había rechazado todo lo relacionado con la iglesia. Nunca asistía a misa, nunca participaba en las fiestas patronales, y cuando alguien le hablaba de milagros, respondía con una sonrisa sarcástica. Sus palabras solían ser cortantes. ¿Milagros? Esas son historias inventadas para gente que necesita creer en fantasías. San Judas Tadeo no escucha a nadie, es solo una estatua como cualquier otra. La Virgen María no puede hacer nada, todo es superstición. Palabras que, aunque dichas con ligereza, calaban hondo en los corazones de quienes sí creían. No era raro ver a personas mayores, devotas de toda la vida, bajar la mirada con tristeza cuando Marta se expresaba así. Pero lo más sorprendente era que Marta no se limitaba a opinar en privado. Muchas veces, cuando había reuniones en la plaza o cuando se organizaban procesiones en honor a San Judas Tadeo, ella aprovechaba para levantar la voz y ridiculizar la fe de los demás. Y aunque algunos intentaban callarla, otros simplemente la dejaban hablar, pensando que, tarde o temprano, la vida le daría una lección. Lo curioso es que, detrás de esa dureza, Marta llevaba consigo heridas invisibles. Había perdido a su madre siendo joven, había pasado por dificultades económicas, y en su corazón se había sembrado la idea de que Dios nunca la había escuchado. Esa decepción se convirtió en rabia, y la rabia en rechazo. Por eso, cada vez que veía a alguien encender una vela o rezar frente a una imagen, sentía una mezcla de dolor y de burla. Los ancianos del pueblo, que solían reunirse en las bancas de la iglesia, solían decir: Marta no es mala, lo que tiene es un corazón herido. Pero otros respondían con pesar: sí, pero sus palabras hieren a los demás, y un día ese desprecio a lo sagrado le costará caro. Y así fue como su fama de mujer incrédula creció con los años. Nadie esperaba que algún día cambiara, mucho menos que se acercara a San Judas Tadeo. Al contrario, parecía que cada año su rechazo era mayor. Lo que pocos sabían era que, aunque Marta se mostraba fuerte y segura, en las noches, cuando quedaba sola en su casa, experimentaba un vacío profundo. A veces, al escuchar las campanas de la iglesia sonar en la distancia, sentía una punzada en el corazón. Algo dentro de ella anhelaba creer, pero su orgullo no le permitía dar ese paso. Y así, entre el dolor oculto y la burla pública, Marta fue forjando una vida sin fe.
una vida desconectada de lo espiritual. Hasta que llegó aquel día, aquel momento que nadie en el pueblo olvidaría jamás. Porque sería precisamente en medio de una procesión dedicada a San Judas Tadeo donde sus palabras de burla alcanzarían un límite, y donde la respuesta del cielo se manifestaría de una manera tan clara que hasta los más incrédulos quedarían sin palabras. Escribe aquí abajo en los comentarios cuál es ese milagro imposible que necesitas con urgencia. San Judas Tadeo te está escuchando, y al compartir tu petición estás dando un paso valiente de fe, un acto que le dice al cielo: aquí estoy, creo y confío. Cuéntanos cuál es esa necesidad profunda que pesa en tu corazón, por ejemplo. Que mi hijo salga de las adicciones y encuentre un nuevo camino de luz. La sanación completa de un cáncer que avanza sin descanso. Fuerzas y éxito para una operación médica delicada que se acerca. Que mi esposo o esposa regrese a casa y nuestra familia se reúna con amor. Salir de las deudas y recuperar la estabilidad que tanto anhelo. Dejar atrás la ansiedad y encontrar paz verdadera en el alma. Que mi nieto descubra su propósito y no se pierda en este mundo confuso. No importa cuál sea tu necesidad, escríbela ahora mismo aquí abajo. Es tu forma de decir: San Judas, confío en ti y en tu poder milagroso. Y si ya compartiste tu petición, te invito a suscribirte y formar parte de esta gran cadena de fe que une a miles de corazones en todo el mundo. Cada comentario y cada suscriptor son luces que fortalecen esta comunidad de esperanza y oración. El momento de la blasfemia. Era un día soleado, de esos en que el cielo parece bendecir la tierra con una luz especial. El pueblo entero se había preparado con entusiasmo para la procesión en honor a San Judas Tadeo. Las calles estaban adornadas con flores, banderas y pequeños altares levantados por los vecinos, donde se colocaban velas y ramos frescos. Los niños corrían alegres, los ancianos se sentaban en las bancas para ver pasar la imagen, y las mujeres rezaban el rosario con devoción profunda. El ambiente estaba cargado de fe. Cada paso de la procesión era acompañado por cánticos y plegarias. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Muchos llevaban en sus manos velas encendidas, otros cargaban fotografías de sus seres queridos enfermos, y algunos caminaban descalzos como muestra de gratitud por favores recibidos. Todo era oración, recogimiento y esperanza. Y allí, entre la multitud, estaba Marta. Había salido a la plaza como de costumbre, no para participar, sino para observar y, según ella misma decía, para ver cómo la gente perdía el tiempo en supersticiones. Desde lejos, miraba con cierto desdén a quienes se arrodillaban frente a la imagen del santo. Sus labios murmuraban frases de burla que pocos escuchaban, pero que denotaban la dureza de su corazón. Cuando la imagen de San Judas Tadeo se acercó, portada en hombros por hombres del pueblo, un silencio solemne envolvió el lugar. Los fieles alzaron sus velas y muchos comenzaron a llorar al contemplar el rostro del santo, aquel amigo fiel que siempre escuchaba las súplicas más difíciles. Era un momento sagrado, lleno de recogimiento espiritual. Pero en ese instante, Marta decidió alzar la voz. Como si quisiera desafiar la fe de todos, dio un paso al frente y gritó con ironía: «Mire nada más. ¿De verdad creen que esta estatua de yeso puede escucharles? San Judas Tadeo no es más que una figura vacía. Pierden el tiempo rezándole a algo que no existe». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría sobre la multitud. Algunos cubrieron sus rostros, otros bajaron la mirada con dolor, y unos cuantos la reprendieron en voz baja. «Respeta, Marta, este es un momento sagrado». Pero ella no se detuvo. Con tono burlón, continuó: «Milagros, si existieran, yo misma tendría que verlos para creer. Este santo no es nada, y ustedes son ingenuos por creer en él». El silencio se apoderó del ambiente. Las oraciones se detuvieron, los cantos cesaron, y todos quedaron expectantes ante aquellas palabras de blasfemia. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Los ancianos se persignaron, las madres abrazaron a sus hijos y muchos apartaron la vista, temiendo que algo terrible pudiera suceder. Y entonces ocurrió lo inesperado. Mientras Marta seguía hablando, su voz comenzó a temblar. Al principio fue un ligero quiebre, como cuando alguien se emociona demasiado. Pero en cuestión de segundos, aquel temblor se convirtió en un bloqueo total. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Trató de forzar la garganta, intentó gritar, pero lo único que emergió fue un leve gemido apagado. Desconcertada, llevó sus manos al cuello y abrió los ojos con desesperación. Quiso decir algo más, quiso burlarse nuevamente para demostrar que estaba bien, pero no pudo. Su voz había desaparecido. La multitud quedó petrificada. Nadie se movía,
Nadie hablaba. Era como si todos hubieran sido testigos de un acto sobrenatural. Algunos murmuraban en voz baja. San Judas Tadeo la ha callado. Dios le ha mostrado su poder. Esto es una señal del cielo. Marta, en medio de todos, se agitaba como nunca antes. Intentaba hablar, pero lo único que lograba era un silencio angustiante. Su rostro, que minutos antes estaba lleno de soberbia, ahora mostraba miedo y desconcierto. Su orgullo se desplomó en cuestión de segundos, y lo que quedó fue una mujer frágil, vulnerable, incapaz de pronunciar palabra. Los que estaban más cerca la observaron con asombro. Una vecina devota, con lágrimas en los ojos, se inclinó y dijo en voz baja: San Judas Tadeo no se burla. Él escucha, y hoy le ha mostrado a Marta que lo sagrado merece respeto. Ese instante marcó un antes y un después. Lo que debía ser una simple procesión se convirtió en un acontecimiento inolvidable. Nadie podía explicar lo que había sucedido, pero todos sabían que aquello no era casualidad. Marta, sin voz, quedó atrapada en un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Y así, frente a la imagen de San Judas Tadeo, comenzó el camino de su transformación. Un camino que no había buscado, pero que el cielo había puesto frente a ella. ¿Ya te has suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Este canal está lleno de oraciones poderosas, testimonios de fe y mensajes especiales que San Judas Tadeo quiere entregarte, pero solo si estás aquí con nosotros. Muchos se lamentan después de perder la oportunidad de ser parte de esta familia porque no se suscribieron a tiempo. No cometas ese error. Haz clic ahora mismo en suscribirse y únete a esta gran comunidad de fe y esperanza. Al final de este vídeo, haremos una oración especial dedicada a todos los que se hayan suscrito con fe y devoción. San Judas escucha cuando hay fe y cuando hay compromiso. Recuerda, hay momentos en la vida en los que debes acudir a San Judas Tadeo, y este es uno de esos momentos. El silencio inexplicable. La plaza del pueblo estaba llena de murmullos apagados. Nadie sabía si debía acercarse a Marta o mantenerse a distancia. Lo único cierto es que aquel instante se había convertido en un momento sobrecogedor que nadie olvidaría jamás. La mujer que minutos antes había alzado la voz contra San Judas Tadeo, ahora permanecía de pie, con el rostro pálido y los labios moviéndose en vano, como si implorara que las palabras regresaran. Intentaba gritar, pero de su garganta no salía nada. Abrió la boca una y otra vez, tocándose el cuello, golpeándose suavemente el pecho, tratando de que el aire arrastrara sonido alguno. Pero todo era inútil. La multitud, impactada, la observaba con una mezcla de compasión, temor y asombro. Algunos pensaban, quizás es un problema médico, quizás algo se atoró en su garganta. Pero en el corazón de la mayoría no cabía duda, era algo más grande. Era una respuesta inmediata del cielo a la blasfemia que acababan de escuchar. Un anciano, de cabellos blancos y rosario en mano, se levantó de su asiento y exclamó con voz temblorosa: Hermanos, lo que acabamos de presenciar no es casualidad. El santo ha mostrado su poder. Varios se santiguaron al escucharlo, y un murmullo recorrió la plaza como un viento suave. Es una señal. San Judas Tadeo la ha callado. El Señor no se deja burlar. El ambiente se volvió pesado, solemne. Ya no había cantos ni rezos, solo miradas que se cruzaban en silencio, como si todos comprendieran que estaban frente a un misterio divino. Marta, por su parte, sentía el corazón desbocado. El pánico la envolvía. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Qué está ocurriendo?, gritaba en su interior. Pero ese grito jamás alcanzaba sus labios. Cada segundo se le hacía eterno. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Intentó pedir ayuda, levantar la mano para que alguien se acercara, pero lo único que logró fue que la multitud retrocediera unos pasos, temerosa. Nadie quería interrumpir lo que parecía ser un juicio divino. Algunos la miraban con compasión, otros con respeto, y unos pocos con miedo. Una vecina, de profunda devoción, se atrevió a acercarse. Colocó una mano en el hombro de Marta y le dijo suavemente: No tengas miedo. San Judas Tadeo no quiere tu destrucción, sino tu conversión. Él te está llamando. Esas palabras hicieron que Marta rompiera en lágrimas. No podía responder, pero sus ojos reflejaban un miedo inmenso mezclado con algo que nunca antes había sentido: arrepentimiento. Por primera vez, comprendía el peso de lo que había hecho. Mientras tanto, los médicos del pueblo fueron avisados. Horas más tarde, después de revisar su garganta, aseguraron que no había explicación lógica. Sus cuerdas vocales estaban intactas, no había inflamación ni bloqueo.
Según la ciencia, Marta estaba completamente sana. Y sin embargo, su voz seguía ausente. Los doctores se miraban entre sí, confundidos, mientras los vecinos repetían con firmeza: «Esto no es de los hombres. Esto viene de Dios». La noticia corrió rápido. En cuestión de horas, todo el pueblo sabía lo sucedido. Algunos llegaban a la casa de Marta para ver con sus propios ojos lo que se comentaba en las calles. Y allí estaba ella, intentando hablar, moviendo los labios, pero sin lograr pronunciar una sola palabra. La mujer que antes había usado su voz para burlarse de lo sagrado, ahora había sido sumida en un silencio que la obligaba a reflexionar. Cada minuto de esa mudez se sentía como una eternidad. La soberbia que la había acompañado toda su vida comenzaba a quebrarse, y en su lugar brotaba un sentimiento desconocido para ella: humildad. Los días pasaban, y Marta seguía muda. Al principio, su enojo era evidente. Golpeaba la mesa, lloraba de rabia, lanzaba gestos de frustración. Pero poco a poco, esa rabia se transformó en otra cosa. Las noches, antes llenas de sarcasmo y desprecio hacia lo espiritual, ahora eran largas horas de silencio en las que, sin darse cuenta, su corazón empezaba a dirigirse hacia Dios. Era como si el cielo le hubiera dicho: «Has usado tu voz para herir y blasfemar. Ahora aprenderás el valor del silencio, y desde él, descubrirás la verdadera voz del alma». La comunidad también cambió con este suceso. Muchos, al ver lo ocurrido, fortalecieron su fe. Los que estaban tibios en la devoción retomaron el rosario, los que habían dejado de ir a misa regresaron, y quienes dudaban de los milagros comenzaron a creer nuevamente. El silencio de Marta se convirtió en un testimonio viviente que transformó no solo su vida, sino la de muchos a su alrededor. Cada día, cuando alguien pasaba frente a la iglesia, recordaba lo sucedido. Algunos lo comentaban en voz baja: «¿Recuerdas lo que pasó en la procesión?». Desde entonces, nunca más he dudado de San Judas Tadeo. El silencio de Marta hablaba más fuerte que cualquier sermón. Era un silencio inexplicable, sí, pero cargado de significado. No había voz, pero había un mensaje claro: lo sagrado merece respeto, y los milagros existen. Y aunque Marta todavía no lo sabía, ese silencio sería solo el inicio de un camino de transformación que la llevaría a vivir el milagro más grande de su vida. ¿Y tú, ya dejaste tu comentario? San Judas Tadeo está intercediendo por ti, pero necesitas saber cuál es ese milagro imposible que estás esperando. Si aún no lo hiciste, escribe ahora mismo tu petición en los comentarios. Por ejemplo: «Que me aprueben esa pensión que tanto necesito. Que mi hija pueda quedar embarazada después de tantos intentos. Que mi esposo sea sanado del Alzheimer. Que yo pueda volver a caminar sin dolor y sin operaciones». No guardes tu petición en silencio. Escríbela con fe, como un acto valiente de esperanza. San Judas ya está escuchando, y tu milagro puede comenzar hoy. Y si ya comentaste, confía, permanece firme y sigue orando con nosotros. Cada comentario es una luz en esta cadena de fe y oración que une a miles de corazones. El silencio que estremeció a todos. En ese instante, cuando todos los presentes esperaban escuchar alguna palabra más de aquella mujer, lo inesperado sucedió. Su voz desapareció por completo. Intentó articular, quiso gritar, quiso justificarse, pero de su garganta no salió ni un solo sonido. La multitud, que hasta ese momento había permanecido entre sorprendida y confundida, guardó un silencio sepulcral. El eco del lugar parecía amplificar la ausencia de palabras, como si el mismo ambiente confirmara que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Las personas más cercanas comenzaron a mirarse entre sí, con expresiones de asombro y temor. Una madre, que sostenía a su hijo pequeño en brazos, lo abrazó con fuerza y dijo en voz baja: «San Judas Tadeo ha respondido». La mujer, desesperada, abrió y cerró la boca una y otra vez. Sus labios se movían, pero ninguna voz salía de su interior. Intentaba hablar con gestos, alzaba las manos hacia el cielo, se llevaba las manos al cuello, tratando de hacer entender a todos que algo inexplicable le estaba sucediendo. Algunos de los presentes cayeron de rodillas, llorando, convencidos de que estaban presenciando un milagro. Otros, en cambio, no pudieron contener el temor y se apartaron unos pasos, como si temieran que aquella manifestación divina también pudiera tocarlos a ellos. En el aire se respiraba una mezcla de miedo, respeto y profunda reverencia. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, porque todos comprendían que estaban frente a un acontecimiento extraordinario, algo que no ocurría todos los días. Un anciano, con lágrimas en los ojos, murmuró casi en un susurro: «San Judas Tadeo no se deja ofender,
pero tampoco abandona a los que lo necesitan. Tal vez esto sea un llamado a la conversión. La mujer, incapaz de emitir sonidos, comenzó a llorar desconsoladamente. Sus lágrimas corrían por su rostro con una intensidad que conmovía incluso a los más incrédulos. Era evidente que lo que estaba viviendo no era fruto de un accidente común, sino de algo que escapaba a toda lógica humana. Aquel silencio forzado se convirtió en un mensaje más poderoso que 1000 palabras. No hacía falta explicación alguna. El milagro estaba sucediendo delante de sus ojos, y todos lo sabían. La oración sincera. El silencio reinaba en aquella pequeña capilla donde había sido llevada la mujer después del sorprendente suceso. Sus labios cerrados no podían pronunciar palabra alguna, pero sus ojos hablaban con un lenguaje que nadie podía ignorar. Estaban llenos de miedo, de vergüenza y de un dolor profundo, como si de repente hubiera comprendido que se encontraba en el centro de algo mucho más grande que ella misma. Las personas que la rodeaban, algunos vecinos y devotos de San Judas Tadeo, observaban en silencio. Nadie se atrevía a emitir juicio, porque todos comprendían que se trataba de un misterio que solo Dios podía explicar. Fue entonces cuando un anciano, de cabello blanco y rostro surcado por arrugas que contaban años de fe, se acercó lentamente. Llevaba en sus manos un pequeño rosario gastado por el uso, y con voz firme, aunque cargada de ternura, dijo: «Hija, aunque no puedas hablar con tus labios, puedes hablar con tu corazón». La oración más poderosa no siempre es la que se dice en voz alta, sino aquella que nace del alma arrepentida. Estas palabras parecieron encender algo en ella. Cerró los ojos con fuerza y, aunque nadie escuchaba sonido alguno, todos sabían que estaba orando. Su respiración se agitaba, su rostro se humedecía con lágrimas que caían sin control, y sus manos, temblorosas, se unieron en un gesto que hablaba de rendición. En su interior, aquella mujer comenzó a suplicar perdón. Recordó el momento en que, llena de soberbia, había blasfemado contra San Judas Tadeo. Recordó cómo había desafiado lo sagrado, cómo había dejado que la rabia y la incredulidad dominaran sus palabras. Y ahora, en ese silencio forzado, comprendía la magnitud de lo que había hecho. Su corazón, antes endurecido, se quebraba en 1000 pedazos frente a la misericordia divina. Los presentes, conmovidos, comenzaron también a rezar. Un murmullo de oraciones llenó la capilla. San Judas Tadeo, apóstol fiel y amigo de Jesús, intercede por esta hija tuya que busca la misericordia de Dios. Era como si un coro invisible se uniera a aquellas voces, elevando el ambiente a un nivel espiritual difícil de describir. En medio de esa atmósfera de fe, ocurrió algo aún más impresionante. Mientras oraba en silencio, la mujer sintió una paz que nunca antes había experimentado. Era como si una mano invisible acariciara su alma, como si una voz interna le dijera: «Tu arrepentimiento ha sido escuchado». No eran palabras externas, sino un eco en lo más profundo de su ser. Entonces, con un esfuerzo inesperado, trató de articular algo. Al principio, apenas un susurro incomprensible escapó de su garganta. Nadie lo notó, pero ella insistió, con lágrimas corriendo por su rostro, y finalmente se escuchó, débil pero claro, el murmullo de una sola palabra: «Perdón». La capilla entera quedó paralizada. Los ojos de todos se abrieron con asombro. Nadie podía negar que algo milagroso estaba sucediendo en ese instante. La mujer que minutos antes había quedado muda tras blasfemar, ahora pronunciaba su primera palabra, y no era cualquier palabra. Era la llave que abre las puertas del cielo, el grito del alma arrepentida, el inicio de un verdadero milagro. El anciano del rosario cayó de rodillas, seguido por los demás, y entre sollozos de emoción exclamó: «San Judas Tadeo está intercediendo. ¡Gloria a Dios!». Las lágrimas de la mujer se mezclaban con una sonrisa temblorosa, porque sentía en lo más profundo que había sido escuchada. Y aunque su voz aún era frágil y limitada, lo que importaba no era el volumen, sino la sinceridad de su oración. En ese instante comprendió que el milagro no solo estaba en recuperar la voz, sino en haber encontrado el camino de regreso a Dios. Cada persona que presenció aquella escena salió transformada. Algunos comenzaron a rezar con más fervor, otros sintieron un llamado a reconciliarse con su fe olvidada. Todos, sin excepción, guardaron en su corazón la certeza de que habían presenciado algo extraordinario, la fuerza de una oración sincera, nacida de un alma arrepentida y escuchada por el cielo. El milagro inesperado. La noche en que todo cambió, el silencio reinaba en el pequeño hogar de doña Carmen. La mujer, aún con la tristeza y el arrepentimiento en su corazón, había pasado los últimos días en oración. Su voz, antes fuerte y clara,
permanecía enmudecida, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en lo más profundo de su alma. Sus vecinos la visitaban para llevarle comida, compañía y aliento, pero todos compartían la misma pregunta en silencio. ¿Volvería a hablar alguna vez? Fue entonces cuando, en una madrugada serena, algo extraordinario ocurrió. Mientras la ciudad dormía y las luces parpadeaban a lo lejos, doña Carmen se levantó de su cama con una sensación extraña. Una fuerza suave, como una brisa ligera, recorrió su habitación. Sobre la mesa, donde había colocado la estampa de San Judas Tadeo, ardía una pequeña vela que, contra toda lógica, nunca se consumía del todo. Ese resplandor tenue iluminaba sus ojos cansados, y en su corazón sintió una presencia que la llenó de paz. De rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, intentó pronunciar unas palabras. Al principio, solo salió un murmullo débil, apenas audible, pero poco a poco, como si una mano invisible le devolviera la voz, las sílabas comenzaron a fluir. San Judas, perdóname. La emoción la invadió. Después de días de silencio, su voz había regresado en el momento más inesperado, en medio de la oración sincera. Su hijo, que dormía en la habitación contigua, escuchó su voz y corrió hacia ella. Al verla hablando de nuevo, cayó de rodillas, llorando y abrazándola con fuerza. Pero eso no fue todo. La noticia se esparció rápidamente entre los vecinos, y aquella mañana, decenas de personas se acercaron a su casa. Todos querían ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Doña Carmen, con el rostro iluminado por una nueva esperanza, contó entre lágrimas cómo San Judas Tadeo no solo le había devuelto la voz, sino que había transformado su corazón endurecido en un corazón lleno de fe y humildad. La gente escuchaba atónita. Algunos lloraban, otros rezaban, y muchos levantaban sus manos al cielo en señal de agradecimiento. Era como si el milagro no solo hubiera sido para doña Carmen, sino también para toda la comunidad, recordándoles que la fe puede mover montañas y que el perdón abre las puertas a lo sobrenatural. Ese día, la casa de doña Carmen se convirtió en un lugar de oración. Velas encendidas, rosarios en manos temblorosas y voces unidas en cánticos llenaron aquel espacio humilde, mientras todos repetían una y otra vez: San Judas Tadeo, ruega por nosotros. El milagro inesperado no solo le devolvió la voz a una mujer, sino que despertó la fe dormida de un pueblo entero. El testimonio que cambió vidas. La noticia del milagro ocurrido con Marta no tardó en recorrer no solo su barrio, sino también pueblos vecinos y hasta ciudades lejanas. Lo que comenzó como un simple episodio dentro de un templo, terminó convirtiéndose en un testimonio que alcanzó corazones en lugares inimaginables. Personas que nunca antes habían escuchado hablar de San Judas Tadeo empezaron a preguntar, a investigar y, sobre todo, a abrir sus corazones a la posibilidad de que lo divino podía tocar sus vidas en cualquier momento. Marta, aquella mujer que en un inicio había desafiado con su lengua y su corazón endurecido, ahora se levantaba día tras día con un propósito diferente. Ya no era la mujer incrédula ni la voz que sembraba dudas, sino un faro de esperanza y de fe para quienes se encontraban sumidos en la desesperanza. Su historia era narrada una y otra vez, pero cada vez que ella misma la contaba, su voz se quebraba, sus ojos se llenaban de lágrimas y su corazón se inflamaba de una gratitud tan profunda que conmovía a todos los presentes. La gente acudía a su casa para escuchar de primera mano el relato. Ancianos, jóvenes, matrimonios, madres con sus hijos pequeños, todos querían escuchar cómo había sido ese instante en que su vida dio un giro radical. Marta no se cansaba de repetirlo. No fue un castigo, fue una lección de amor. San Judas Tadeo no me dejó en la oscuridad, sino que me mostró la luz. Cada palabra suya penetraba como una semilla en los corazones sedientos de fe. Muchos, al escucharla, rompían en llanto. Otros, que habían pasado años alejados de la iglesia, decidían volver a acercarse. Algunos matrimonios en crisis encontraron en su historia un motivo para reconciliarse, recordando que nada es imposible para Dios cuando se invoca con sinceridad. El testimonio de Marta comenzó a compartirse también en pequeñas capillas y reuniones comunitarias. Los sacerdotes la invitaban a dar su relato después de las misas, y más de una vez, la multitud terminaba de rodillas, orando con fervor y pidiendo perdón por los momentos en que habían dudado o se habían alejado. Pero lo más impactante fue que su transformación no se limitó a las palabras. Marta, conmovida por la experiencia vivida, comenzó a dedicar su tiempo a ayudar a los más necesitados. Visitaba a enfermos, llevaba alimentos a familias en dificultad y dedicaba horas a rezar por quienes le pedían intercesión. En cada acción, ella repetía: no soy yo, es el Señor que obra a través de mí.
y San Judas Tadeo me enseñó a escuchar esa voz que antes ignoraba. Su historia llegó a oídos de personas que cargaban con enfermedades incurables, con depresiones profundas o con dolores que parecían no tener salida. Muchos de ellos, tras escucharla, encontraban un nuevo aliento para seguir adelante, convencidos de que si Marta había experimentado esa misericordia divina, ellos también podían hacerlo. Con el paso de los años, Marta se convirtió en un símbolo de fe renovada. No por haber sido perfecta, sino precisamente por haber caído, y en ese descenso, haber sido levantada por una gracia que superaba todo entendimiento humano. Aquella mujer que un día quedó muda tras blasfemar, ahora tenía una voz poderosa, no porque gritara más fuerte, sino porque hablaba con la autoridad de alguien que había sido transformada desde lo más profundo de su ser. Su testimonio cambió vidas porque no era una historia ajena, era la prueba viva de que Dios actúa incluso en quienes parecen estar más alejados. Y cada persona que la escuchaba encontraba en ella un reflejo de su propia fragilidad y, al mismo tiempo, una puerta abierta hacia la esperanza. Así, Marta pasó de ser un ejemplo de incredulidad a convertirse en un instrumento del amor divino. Su vida, antes marcada por dudas y palabras de desprecio, se transformó en un canto continuo de gratitud. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado cambiar tanto, ella respondía con una sonrisa serena. No fui yo. Fue el milagro del amor de Dios, la intercesión de San Judas Tadeo y la oración sincera de un corazón que aprendió a confiar. Con el tiempo, generaciones enteras recordaron su historia. No como una leyenda lejana, sino como un testimonio real, cercano y transformador. Porque el milagro que Marta vivió no terminó en ella, sino que siguió multiplicándose en cada alma que encontró inspiración en su voz, en sus gestos y en su fe inquebrantable. Conclusión. Queridos hermanos y hermanas en la fe, después de escuchar esta historia tan impactante, podemos comprender que la vida nos habla de muchas formas, y que San Judas Tadeo, intercesor de las causas imposibles, nunca nos abandona. Él sigue mostrando su poder a quienes lo buscan con un corazón sincero. Esta mujer, que un día levantó palabras de burla, fue transformada por la misericordia y por un milagro que dejó a todos sin palabras. Así también, cada uno de nosotros tiene heridas, necesidades y cargas que muchas veces sentimos imposibles de sobrellevar. Pero San Judas Tadeo, junto con nuestro Señor Jesucristo, está siempre dispuesto a interceder y a tendernos la mano cuando más lo necesitamos. En este momento, quiero invitarte a cerrar tus ojos, respirar profundo y elevar tu corazón en oración. San Judas Tadeo, fiel servidor y amigo de Jesús, hoy venimos ante ti como familia unida en la fe. Tú que nunca abandonas a quienes te invocan en medio de la desesperación, escucha las súplicas de todos mis hermanos y hermanas que están siguiendo este mensaje. Te pedimos por los enfermos, para que reciban fortaleza y, si es tu voluntad, Señor, la gracia de la sanación. Te pedimos por los que sufren soledad, para que encuentren consuelo en tu amor. Te pedimos por las familias que atraviesan pruebas difíciles, para que la unión, el perdón y la esperanza reine en sus hogares. Te pedimos por aquellos que han perdido la fe, para que regresen al camino de la verdad y de la vida eterna. San Judas Tadeo, apóstol glorioso, intercede ante nuestro buen Dios para que nunca falte el pan en la mesa, la paz en el corazón y la luz en el camino. Y a ti, hermano y hermana que escuchas estas palabras, quiero recordarte que no estás solo. Cristo camina contigo y San Judas Tadeo intercede por ti en este momento. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Y antes de despedirme, quiero invitarte con mucho cariño a dejar tu nombre o el de algún ser querido en los comentarios, para que podamos incluirte en nuestras próximas oraciones. Aquí todos somos una familia de fe, y juntos nos sostenemos en la esperanza. San Judas Tadeo está obrando milagros hoy, y también puede obrar en tu vida.